Leamos Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni de carne, ni de hueso, ni nada, nada. Yo soy primero. Es lo que a ti te conviene, Israel. Mi siervo eres tú. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, pero soy fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y decíamos, una evidencia de aborrecimiento es la idolatría. ¿Cómo puedes evidenciar tu aborrecimiento a Dios? A través de la idolatría. Y es sencillo entenderlo, porque la idolatría es la capacidad del hombre para manipular a su propio Dios y no se quiere sujetar al Dios del cielo. Más fácil agarrar un pedazo de madera, calentarse con él, luego hacer un idolito, y el idolito no te va a decir nada, no va a hacer declaraciones, no se va a llamar a sí mismo Señor, no te va a decir haz lo que yo te digo, ¿no? Y recordemos que los mandamientos de Dios son rectos, se alegran el corazón, ¿no? Alegran el corazón. Cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, cuando pagamos las consecuencias. Si vivimos en ellos, en guardarlos, dice la Biblia, ¿hay qué? Grande galardón. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, ¿quiénes recibirán misericordia? Pues los que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son los amados por Dios? Los que guardan, los que aman a Dios, ¿no? Y digamos, ponga por ahí una referencia que no se le olvide, Juan 14, 21 al 25. Juan 14, 21 al 25. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él, ¿no? Es mi palabra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿no? Y hablábamos de 2 de Corintios 1, 18 al 20. De ese precioso Dios fiel, ¿no? Y no lo tomarás, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Déjeme darle un resumen rápido de este mandamiento. Una razón para no tomar el nombre de Dios en vano. En chistes, en ponerlo para sacar de él cualquier provecho, en cantar de lo que no conoces, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano tiene un amplio espectro, ¿no? ¿Y sabes por qué? No. Mira lo que dice Colosenses. Lo leímos al principio, 1, 18 al 20. Colosenses 1, 18 al 20. Aquí está la razón. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí o no. O sea, no es ambigua, no es sí, no, y ya me arrepentí, peco, pierdo mi salvación y me arrepiento y la vuelvo a ganar. No es así. Porque la promesa de Dios es fiel, Dios es fiel, ¿no? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí o no, o sí y no, más ha sido sí en él. Porque, subraya ese porque. ¿Por qué no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Listo? Aquí viene la gran razón. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Ok, bro? El nombre de Jesucristo es santo. Filipenses capítulo 2 dice que en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú quieres darle la gloria a Dios en tu vida, no tomes el nombre de su Hijo en vano, porque todas las promesas del Padre son en su Hijo sí y en su Hijo amén. ¿Qué significa esto? Significa que el nombre de Jesús encierra todas las promesas de Dios. ¿Qué significa Jesús? Salvación, bro. ¿No? Israel, yo sé que hoy muchas películas, en muchas series de televisión o muchas usan este nombre, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? Cada día, yo estoy creciendo. Yo les dije desde el principio del estudio de Éxodo que yo lo estoy aprendiendo con ustedes. Dios me está instruyendo a mí, Dios me está exhortando, Dios me está enseñando, ¿no? A mí, a todos juntos. Yo soy el que toma el micrófono, pero todos estamos aprendiendo. Y estoy aprendiendo la repercusión de este mandamiento que nos identifica como pueblo, como nación santa, ¿no? Como real sacerdocio. Así que este es el punto. Ahora vayamos rápidamente. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el gran yo soy al que tomare su nombre en vano. Versículo
8. A diferencia de los nos anteriores, que son 3, ¿no? Ahora viene este mandamiento de acordarme. No dice un no, no dejes de celebrar. No dice eso, dice acuérdate. Es increíble. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? El día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el gran yo soy nuestro Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos. Y esta referencia es importante. Porque, subraya el porque, aquí está la razón, ¿ok? Esta referencia es importante. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y porque en el séptimo reposó. En el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el séptimo día, el día de reposo, y lo apartó y lo santificó. Así que lo primero que veo aquí es que Dios mismo reposó en un día que Él estableció. ¿De acuerdo? Eso está en Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 3, el omnisciente Dios sabía que toda su hermosa creación, la cual Él había dicho en Génesis 1 al final, si lees Génesis 1 al final, y vio Dios que todo era sobremanera, bueno en gran manera, ¿no? Pero el Dios omnisciente sabe que la creación de la cual habla Génesis 1, desde el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tienen una razón de ser. Dios sabe que esa creación tiene una razón de ser. No nada más se le ocurrió agarrar legos y ponerse a jugar, Dios, ¿no? Tiene una razón de ser. Y la razón de ser es la redención. Desde el principio el Señor no la deja ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y etcétera, etcétera. Y dijo Dios, sea la luz. Y presentó al protagonista. No dice que hizo la luz. Después dice que hizo las luminarias en el cielo, la luz, para que alumbraran. Pero Él no hablaba de una luz que alumbra físicamente. Hablaba del protagonista de la historia. Jesús dijo, yo soy la luz. Él presentó, abrió el telón y dijo, sea la luz. Presentó a la luz, ¿no? Sea la historia de la luz, sea la razón de la luz. Desde el principio lo dijo. Todo se trata, todo es por Él, y dice, eso decía Pablo, entendía perfectamente en Romanos 11:36, que todo es por Él y para Él, ¿no? Todo es de Él. Entonces, Dios en su omnisciencia había creado los cielos y la tierra, pero sabía que todo eso tenía una razón de ser, la luz. Y esta luz habría de redimir al hombre. Es lo que empieza diciendo Juan, el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan se aboca a hablar de ese verbo que habría de venir como luz en las tinieblas. ¿De acuerdo? Y habla del principio era el verbo. Está haciendo referencia al principio de los principios. Así que la creación fue hecha por causa de la redención. Por tanto, Dios sabía que la creación iba a caer en Génesis capítulo 3. Y previamente en el principio del capítulo 2 dice, habiendo dicho al final del capítulo 1 que vio que era sobremanera bueno, ¿no? Y sabiendo que habría de caer para ser redimida por la luz, Dios reposó de sus obras en la luz. Dios reposó en la obra expiatoria de la redención de Cristo. Y esto no es algo que yo estoy deduciendo, te lo voy a enseñar, simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa para después enseñártelo en la Escritura y que te regocijes, Israel, y que te acuerdes de que hoy nos ha sido abierto un camino santo, nuevo, vivo, por la sangre de Cristo, para que tú aprendas, Israel, que lo que Dios quiere es que te acuerdes de tener comunión con Él. Que esa comunión que te fue quitada o la cual tú mismo te impediste tener cuando desobedeciste a Dios en la representación de la humanidad en el huerto del Edén, te ha vuelto a ser abierta por la sangre y por el cuerpo traspasado de nuestro Dios, para que reposes de tu pecado en la obra expiatoria, en la obra vicaria de Cristo, ¿no? Vamos a ir despacito.
Despacito. Hablamos pues que este día de reposo fue instituido por Dios desde el principio de los tiempos. Y luego viene la ley que simplemente nos pone que es una señal. Acompáñame a Éxodo 31. Éxodo 31. ¿Qué es el día de reposo según el mismo libro de Éxodo 31? Son varios versículos a leer, pero voy del versículo 13 en adelante. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿De qué estamos hablando? Del día de reposo. No te pierdas. Porque es que, así que el día de reposo era una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, es algo que nos señala como el pueblo escogido, el real sacerdocio, es la observancia del día de reposo. Pero vamos a ir entendiendo qué es esto. Para que sepáis que yo soy el gran yo soy que os santificó, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando estudiemos el libro de Hebreos, vamos a ver la repercusión tremenda de esto en el capítulo 6 y en el capítulo 9. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó, ¿de acuerdo? Así que la observancia del día de reposo es una señal, señala nuestra identidad con Dios. Vamos a ir estableciendo qué es el día de reposo, pues es una señal, ¿no? Que nos identifica con Dios. Ahora veamos las dos razones para las que fue hecho, o por qué yo más bien debo guardar el día de reposo. Escúchame, lo primero es que es un día de reposo para el Señor. ¿Dice eso Éxodo? Volvamos a Éxodo capítulo 20 y veamos en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás tu obra, más, versículo 10, más el séptimo día es reposo para el Señor. Así que se trata de que en este día no solamente, eso no es la idea, ¿no? La idea es que tengas comunión con Él, bro. Es para el Señor. Aparta un tiempo para tener comunión con Dios. La idea no es simplemente dormir, sino la idea es un tiempo de reflexión, un tiempo de consagración, un tiempo de humillación, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de meditación en su palabra, ¿no? Ok. Ahora acompáñame, gracias a Dios por el Nuevo Testamento, ¿no? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 2, versículo 23. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Órale. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho para el Señor, por causa del hombre. Ya se va completando. Es una señal para el Señor, por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Algunas explicaciones breves simplemente. Hijo del Hombre, ¿qué significa esto? Bueno, está Jesús identificándose con la profecía de Daniel, que vio a uno semejante a hijo de hombre herir a la efigie de Nabucodonosor desde la cabeza, desde los pies hasta la cabeza, ¿de acuerdo? El hijo de hombre, cuando
Cuando el pueblo de Israel escuchara a Jesús usando esta acepción y aplicándosela a sí mismo, entendería que Él se está aplicando el anciano de días, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías que había venido a Israel. Por eso se aplicaba a sí mismo la profecía de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, ¿no? Ok. Pero lo importante aquí es que el hombre no fue hecho por Dios para que guardara el día de reposo. O sea, la gente lo había convertido en una religión. O sea, hay que guardar no es así. En primer lugar, es para el Señor, es para que tengas comunión, ¿no? Y el día de reposo fue hecho por causa de ti, para darte un día de comunión, para darte un día de refrigerio con el Señor. No fuiste hecho tú para santificar el día de reposo, el día en el sentido de que para adorarlo, para ponerlo en un altar, sino a favor de ti. No fuiste hecho tú a favor del día de reposo, sino el día de reposo fue hecho a favor de ti. La comunión con Dios es una permisión a favor de nosotros, bro. Es un privilegio. El tener comunión con Dios es un privilegio para nosotros. Nunca debes ver tu comunión como una carga, una disciplina que se convierte en una carga. Mi hermano, probablemente al principio, cuando empiezas a caminar con el Señor y empiezas a tener tus devocionales, tengas que disciplinarte, a encontrar un momento, ¿no? Hay gente que no somos tan disciplinadas como yo y encontramos muchos momentos diferentes y le estamos sacando. Pero quizá al principio tengas que encontrar un momento para hacer un hábito de tener tiempo con Dios. Pero llegará el momento, bro, que en ese hábito y en esa disciplina encontrarás tu delicia. Y se te irán las horas. Y esos 15 minutos que dispusiste se convertirán en mucho tiempo, Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. No fuiste hecho para santificar, no lo veas como una disciplina, no, tienes la oportunidad. Dios te ha abierto un camino de reposar en Él. Y no solamente de tener comunión contigo, ha pagado el precio de que puedas reposar. Mateo capítulo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré ¿qué? Capito, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis ¿qué? Está hablando de reposar de nuestros pecados en la obra de Cristo. Todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, yo los haré descansar. Lo único que quiero es que lleves mi comunión contigo, mi yugo, mi palabra, y hallarás descanso para tu alma. Ponte el yugo de Cristo. Él es el día de reposo. En el capítulo 2 empieza diciendo que Dios reposó aún de una obra que en su omnisciencia sabía que se iba a corromper. Reposó en la redención de su Hijo, que restauraría todas las cosas. Dios mismo, Padre, reposa en Cristo. Qué interesante, estamos en medio de la ley. Y cuando no entiendes este principio, tratas de cumplir la ley. ¿Y qué va a pasar con la ley? Gálatas capítulo 3, ¿no? La ley, cuando la tratas de cumplir en tu esfuerzo, bro, vas a sentirte desechado de Dios. Déjeme. Hagamos un paréntesis aquí rápido, estoy al tanto con el tiempo. Gálatas capítulo 3, volvamos a leer esto que es muy interesante. Cómo opera la ley cuando tratas de tener acceso a Dios a través de ella. Dice, versículo 10, Gálatas 3:10. Y te vuelvo a recordar a todos los que se están incorporando a esta comunión, a esta congregación de gente débil, vil, menospreciada, necia que no es y que depende de la palabra, pues trae tu Biblia siempre, márcala. No importa si es electrónica, busca la manera de comprar alguna que se pueda marcar, que se puedan hacer notas, personalízala, ¿no? Es nuestra regla de fe y conducta. Es nuestro código de identidad, bro. No podemos ignorarla y hacer de esta reunión una religión de rituales y de rollos raros, ¿no? Porque todos los que dependen, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? ¿Bajo qué? ¿Entiendes? Cuando dependes de cumplir la ley te maldice inmediatamente. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. ¿En cuántas? ¿No? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está el reposo, bro. Cuando tú leías la ley y tratabas de subir a Sinaí, por mucho que te esforzaras, jamás llegarías y más bien produciría maldición a tu vida. Cristo nos hizo reposar de la maldición de la ley, bro. Cristo es nuestro día de reposo. El hombre no fue hecho para un día, para idolatrar un día. Ese día fue hecho para que pudiéramos tener reposo y reflexión acerca del enorme precio que pagó el Señor para que nos pudiéramos acercar confiadamente al trono de su gracia. Dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató, pagó, nos exentó, nos eximió. ¿Cuántos? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, qué increíble, y no dejo de gozarme de que no diga Moisés. No dejo de gozarme de que no diga Moisés, porque Abraham no les dio las tablas de la ley. Sin embargo, Pablo se da cuenta que la ley solo fue añadida por Moisés por causa de las transgresiones, pero que la promesa fue hecha a Abraham y la ley no la invalida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Qué bendición. La bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y puedes seguir leyendo, es increíble. Así que el día de reposo, en él reposó el Señor. El Señor ha hecho la creación con un plan, llevar a cabo la redención. Sabía Dios que la creación se corrompería, pero que vendría el Redentor. La ley, 400 años, fue añadida por causa de las transgresiones, de la ignorancia de su pueblo, y para que nos llevara a Cristo. De la misma manera, de esos dos propósitos, el día de reposo es para tener comunión con Dios, y por causa que el Señor le dijo a la samaritana, tales adoradores es necesario que le adoren. ¿Dios necesita que le adores? No. No solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tú necesitas adorarle. Dios puso un tiempo. Israel, no tengas dioses delante de mí. Israel, no te hagas imágenes. Israel, no tomes mi nombre en vano, porque las promesas, todas mis promesas son en ese nombre, sí, en ese nombre, amén. Y número 4, Israel, ten comunión conmigo, la mesa está puesta. No vayas a pedir consejo al compadre. ¿Qué sabe Walter Mercado y el compadre? Ya me fui de regreso. Ya me estoy emocionando. ¿Qué sabe eso o el otro, no? Mi hermano, Israel, identifícate con tu Señor. Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, ¿no? Así que, bien, vayamos rápidamente. Entonces, ahora veamos por qué entonces un día, por qué un séptimo día. Recuerda que para Israel no había el concepto de lunes, martes, miércoles, sino primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, ¿de acuerdo? ¿Por qué un séptimo día? Colosenses 2:16, ¿son tan amables? Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿A qué fiesta se referirá, bro? Te digo, pon una anotación ahí, a las de Levítico 23. ¿Ok? Luego las ves en tu casa. Oh, pues es que es que tengo que guardar las fiestas. Espérame, esa fue la gran bronca de Hechos, capítulo 14 y 15. Los judaizantes que le decían a los gentiles que se convertían al Señor a través de Cristo por la fe, que ahora tenían que circuncidarse y guardar la ley ceremonial de Israel, cuando ya ni siquiera habría templo 70 años después, bro, ¿no? O 70 años después de Cristo no hubo ni tiempo para hacer sacrificios. ¿Cómo guardo la ley completa sin los sacrificios? Probablemente el eje de la ley. Así que, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué. Días de reposo, todo lo cual es ¿qué? A ver, estas son las llaves, ¿las ves?
Ahí está la sombra. ¿Qué quieres? ¿Las llaves de mi carro o la sombra, bro? ¿No? Esas cosas eran sombra, bro. ¿No? Sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hoy ha venido Cristo. Ya no estamos bajo la sombra, ahora somos el cuerpo de Cristo, somos una iglesia, una nación santa, una nación espiritual que se mueve en el espíritu con funciones específicas. Ya no estamos como una sombra, ¿no? Así que era una sombra. Todas aquellas cosas, aún el día de reposo era la sombra de lo que había de venir. El día de reposo en el cual Dios mismo reposó es Cristo. Ahora vamos a entrar. Ya vimos Mateo 11, ¿no? Como la idea de Cristo es venir a mí los que están trabajados y cargados. ¿A quiénes se refería, bro? ¿Tú quiénes crees que se refería? A los que estaban todo el día queriendo accesar a través de la ley a Dios. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba cuando una persona trataba de accesar a Dios por la ley? Se sentía maldito porque no lo podía hacer. ¿Qué es lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 15? Ni nosotros ni nuestros padres jamás hemos podido guardar la ley, bro. Eso lo dijo Pedro. Está en Hechos 15. Nunca. ¿Cómo se las queremos ahora imponer a los gentiles que se convierten a Dios cuando ni nosotros ni nuestros padres? Velo y lo vamos a ver por todo el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas. Nunca pudo Israel guardar la ley. Nunca. Nunca pudo justificarse con Dios por medio de guardar la ley. Ahora la ley es un código espiritual que está escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones y es nuestro código de identidad. Pero no es para que seamos justificados. La justicia es por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Bien. Así que venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. A eso se refiere Cristo. ¿A quienes les estaba hablando? Pues a los que estaban cargados y cansados de querer tener acceso a Dios por la ley y no podían hacerlo. ¿No? Eso es lo que está diciendo Jesús. Venid a mí, yo les haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Cuál es su yugo? La palabra de su gracia. El yugo de la ley es pesado. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, reposo. Ahora, Israel, prepárate. Van los capítulos más hermosos y con esto cerramos. ¿Listo? Vamos a la conclusión. Hebreos. Este libro lo vamos a estudiar pronto, todo. Ahorita nada más vamos a estudiar el capítulo 3 y 4. Nada más lo vamos a leer. Luego lo vamos a estudiar maravilloso. ¿Listos, hermanos? ¿Listos? Abrió su Biblia en Hebreos capítulo 3. La abrió. Gócese. Solo voy a leer. Voy a tratar de hacer los mínimos comentarios. Por tanto, hermanos santos, ¿cómo nos llamó? Porque nos apartó, ¿verdad? Participantes del llamamiento. ¿Cómo nos llamó? Llamados. Celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y nos dice el nombre para que no te pierdas. No es Moisés, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Bro, no es cuestión de nombres, es cuestión de Moisés. Es cuestión de relacionar a Moisés con la ley y a Cristo con la gracia. Mayor que Moisés es este. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Wow. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿no? Pero el cuerpo es de ¿qué? Dijo Colosenses. Gracias, no te pierdas, todo está increíble. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. Pregunta para todos. ¿Está hablando de un requisito o de una evidencia? De una evidencia, bro. ¿Tú puedes guardar el requisito para mantenerte firme? Adán no pudo con un mandamiento. Los herederos de la ley de Moisés menos con 10. Está hablando de una evidencia.
La evidencia de sus hijos es que permanecen hasta el fin, no el requisito para ser hijos. Por lo cual, como dice, a ver, déjeme decirlo de otra manera. La evidencia de que Daniel y David son mis hijos es que tienen la misma nariz, las mismas patas chuecas, ¿no? O sea, no tienen las patas chuecas para que sean mis hijos, tienen las patas chuecas porque son mis hijos. ¿Entiendes? Eso es muy sencillo. Ok, no tiene las patas chuecas, perdón. Y Moisés, a la verdad, fue, por lo cual, como dice el Espíritu, versículo 7, santo, si oyeres hoy su voz, por lo cual, como dice el Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Cristo, que te exime de las culpas de la ley de Moisés, no endurezcas tu corazón. ¿Qué te quiere dar? ¿Te quiere dar un decálogo para que te acuses a ti mismo de tu incapacidad de cumplirlo? ¿Te quiere dar lo que jamás podrás accesar por ninguna virtud humana? Como la provocación en el día de la tentación en el desierto, y ese día ya lo vimos, ¿se acuerdan? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa generación no entró a la tierra de Canaán, ¿ok? De eso está hablando. No te pierdas porque viene algo increíble. Ve la situación. Está hablando. Esa generación no entró, entró Caleb y Josué nada más. Y toda una nueva generación, pero esa generación no entró. Le llama a Canaán la tierra de su reposo. ¿Estás de acuerdo, bro? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, pero esto ya está en Hebreos, miles de años después de esto, y está hablándonos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhórtense, anímense con la Escritura todos los días para que no se endurezca vuestro corazón por causa de nuestra condición de pecadores. Porque somos hechos, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿De qué estamos hablando? Ok, reposo. Sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cómo? Pues no los metió Josué y Caleb. ¿Cómo que permanece la promesa de entrar en su reposo? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Chiquitos, ¿qué significa buena nueva? El Evangelio, ¿cierto? La buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no está hablando de Canaán. Josué no les dio el reposo, sí estaba hablando de entrar en su reposo en Canaán, aquella generación que cayó en el desierto, pero aquí está hablando de otra, era una sombra, estaba hablando de otro día, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Procurad pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo que estás oyendo que te está partiendo las coyunturas es: entra en mi reposo, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te está diciendo: eres pecador, necesitas a Cristo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, por todo lo que te dije anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué increíble. Está hablando de un día de reposo en la gracia, de uno que nos puede introducir verdaderamente al reposo de Dios. Josué no se lo dio, no fue la ley, no fue Canaán, es Cristo, el que nos va a introducir en el reposo de Dios. No es un día, no fue hecho el hombre por causa de un día, fue hecho ese día como sombra, como señal, por causa del hombre, para tener comunión con Dios y reposar de nuestras obras, para encontrar consuelo, para encontrar perdón, para encontrar oportuno. ¿Qué dice? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es nuestro reposo. Y hoy tenemos el gran privilegio de tener la puerta abierta. Déjame leer el último versículo. Dice, versículo 15 de Hebreos 4, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus... Jesús es una persona que te conoce, conoce tus debilidades, con lo que batallas, y se compadece. ¿Y sabes por qué las conoce? Porque Él se vació en un cuerpo de muerte, o en un cuerpo de carne, pero en un cuerpo de carne semejante al nuestro, pero sin pecado. Dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso se compadece, porque fue tentado en todo, sabe cuáles son tus debilidades. Por lo tanto, acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate a Cristo, al trono de la gracia, no al trono de la ley. Solo a través de Él alcanzarás misericordia y hallarás gracia para el oportuno socorro. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque solo en Cristo hay reposo. Solo a través de Cristo hay comunión contigo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Todos los que lo han intentado, pero que son débiles, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Acércate pues, confiadamente. Si yo tuviera que acercarme a Dios a través de la ley, lo haría totalmente en desconfianza, porque sé que no lo he podido cumplir jamás. Acércate al sumo sacerdote que se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, al trono de la gracia, para alcanzar o hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todos con sus ojitos cerrados, y son tan amables. Reposa de tu depresión en Cristo. Reposa de tu incertidumbre. Reposa de tus heridas por causa de tus contradicciones, por causa de tus errores, por causa de tus malas decisiones. Hoy puedes venir confiadamente y reposar en Cristo, hijo, por lo que Dios hizo por ti. Dios envió a su Hijo a causa de nuestro pecado, para quitar esta enemistad de en medio y permitirte reposar. Este reposo fue hecho por causa de ti, para gloria de Dios. Si hubiera alguna persona
que ya casi ni puede dormir, tomas un chorro de pastillas, no hay reposo para ti. La Biblia dice: dad reposo al cansado. Solo tienes que venir a Cristo confiadamente, confesando tus pecados, y hallarás misericordia y gracia. El que confiesa su pecado, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esta es la buena noticia, este es el evangelio, que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón y recibas la retribución debida a tu endurecimiento. Dios no vino por los justos, sino por los perdidos, para llevarlos a... Cristo no vino por los justos, sino por los perdidos, para llevarlos a Dios. Si hay alguna persona en esta preciosa tarde que escuchó, dice: si oyereis hoy su voz, si no la oyereis, pues ¿qué se puede hacer? Pero si ha traspasado, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Si hoy su palabra ha penetrado, no endurezcas tu corazón. Ven confiadamente al trono de la gracia, del favor inmerecido, y haya misericordia y gracia, porque necesitas un socorro enorme en tu vida. Si hay alguna persona en esta preciosa tarde que necesite esta gracia y misericordia y quiera venir a Cristo, ponte de pie y déjame acompañarte en una oración donde le puedas pedir misericordia y gracia. Si tú eres esa persona que ha llegado aquí, que necesita un oportuno socorro, el Dios del cielo ha descendido para socorrerte. Lo único que tienes que hacer es venir al trono de la gracia confiadamente. ¿Hay alguna persona en esta preciosa tarde? Ponte de pie un segundo y te acompaño en una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia a nuestro alcance el día de hoy. Dios te bendiga, hermosa. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga, bro. Bienvenido. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Solo Dios puede convencer al corazón del hombre de su más apremiante necesidad, que es misericordia y gracia en Cristo para el oportuno reposo, socorro. ¿Hay alguien más en esta preciosa tarde? Hoy empieza un camino maravilloso para ti. Hoy simplemente estás cruzando el umbral de la puerta. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás había soñado, son las que Dios tiene preparadas para los que le obedecen. Y cuando los llama a su encuentro, proceden al arrepentimiento. Esos son los que le obedecen. Jamás has visto ni has oído lo que vas a ver y oír y entender. ¿Hay alguien más? Ustedes hermosos que están de pie, simplemente dile: Señor, heme aquí. Cuando escuchaba estas frases leídas de tu escritura, traspasaron mi corazón como una espada. Penetraron hasta mi alma y hasta mi espíritu y mis tuétanos y mis huesos, Señor. Como tu oveja escuché que tú eres mi Señor y mi Salvador y que viniste por mí. Estaba yo perdido o perdida, pero hoy me siento encontrado, Señor. Yo sé que te pertenezco. Vengo a ti, Señor, cargado y cansado, para encontrar misericordia y gracia. Socórreme, Jesús. Dile: socórreme, Jesús, socórreme, Jesús. Ten misericordia de este pecador, de esta pecadora. Ten misericordia. Y pequé porque hice lo que yo quise, Señor. Nunca te consideré, nunca tomé en cuenta tus caminos, ni el propósito por el cual tú me creaste, ni me interesó. Perdóname, Señor. Y hoy estoy sufriendo las consecuencias de mi extravío. Perdóname, Señor, perdóname. Pero vengo confiado porque sé que hay reconciliación contigo por la obra de Cristo, porque Él pagó por mí. Así dice tu palabra. Me acojo a ese pago, Señor,
pongo toda mi confianza en ese pago. Sé mi Señor Jesús y mi Salvador. Toma mi vida y guíame de vuelta a casa a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estos preciosos que tu Espíritu ha llamado el día de hoy. Perfecciona la obra en ellos que has empezado, para gloria de tu santo nombre, Jesús precioso. Los ponemos en tus manos, ponemos sus angustias, ponemos sus depresiones, ponemos cualquier cosa, Señor, que los esclavice, en manos del gran libertador. La verdad te hará libre. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Semilla, démosle un aplauso al Señor por tus hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios.